El mercado inmobiliario global representa casi el 60% de todos los activos. No es ninguna sorpresa que es una parte integral de la economía mundial. Aunque sin duda los bienes raíces son una inversión popular, todavía existe cierta controversia al respecto. The best investment for an average individual, is to buy their own home. By its nature, real estate tends to be a very lousy investment. ¿A quién deberíamos creerle? En el episodio de hoy aprenderás por qué el mercado inmobiliario se convirtió en una inversión rentable, cómo se formó el mercado de las viviendas en Estados Unidos y cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en propiedades. Así es como el precio de venta mediano de las casas en Estados Unidos cambió a lo largo de los años. Según el Census Bureau, en el tercer trimestre de 2022, el precio mediano de una casa vendida alcanzó su máximo histórico de $468,000 y hace solo 10 años podrías comprar 2 casas con el mismo dinero. Sin embargo, si miramos la mediana del ingreso real, su crecimiento no es tan rápido. En los últimos 10 años, el ingreso mediano de los hogares aumentó solo un 17%, alcanzando apenas unos $71,000. Por cierto, estamos comparando las medianas porque en este caso representan una imagen más precisa que los valores promedios. Esto se debe a que los precios de venta de algunas propiedades se consideran valores extremos que no necesariamente reflejan la situación media. Dicho esto, volvamos a los precios de las viviendas. ¿Por qué aumentaron tanto y tan rápido? Bueno, varios factores influyen en el precio de las propiedades, tales como la popularidad del área, por ejemplo. Cuando más personas se mudan a regiones específicas, los precios aumentan porque la tierra es limitada, lo que es particularmente cierto para las áreas urbanas. A veces, la popularidad también puede crecer debido a las noticias. Por ejemplo, cuando Elon Musk comenzó a construir una nueva Giga Factory en Travis County, Texas, los precios de las viviendas en la región aumentaron casi un 54%. El siguiente factor que influye en los precios de las propiedades es la inflación, haciendo que el costo de todos los bienes y servicios aumenten. Y los bienes raíces no son una excepción. Por eso, con el tiempo, las propiedades pueden aumentar de precio sin que se realicen cambios que agreguen valor. El crecimiento económico también influye en los precios. Cuando la economía está creciendo, las personas tienen ingresos más altos. Como resultado, la demanda de viviendas aumenta, lo que sube el valor de la propiedad. A continuación, vienen los intereses. Cuando son bajos, prestar dinero es más fácil. Por eso, comprar inmobiliario se hace más atractivo. Y otro componente que influye en el precio es la oferta y la demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y viceversa. Un gran ejemplo de esto sería California. Según California Association of Realtors, en el tercer trimestre de 2022, el precio medio de una casa en el estado fue de casi $830,000. Es el doble del precio típico de una casa en los Estados Unidos. Es lo que puede pasar cuando la demanda es alta y la oferta es baja. Pero por supuesto, hay una alta demanda, no solo para comprar propiedades, sino también para alquilarlas. Entre 50 y el 60% de los estadounidenses dicen que o bien no quieren comprar una propiedad o aún no pueden permitírselo. Y por eso el negocio de alquiler también está floreciendo. Según el IRS, 10.6 millones de estadounidenses obtienen ingresos de alquiler. El propietario promedio posee de 2 a 3 inmuebles, pero vale la pena mencionar que el 40% de los propietarios tienen su inmobiliario valorado por debajo de los $200,000, mientras que solo el 7% posee propiedades valoradas en $1 millón o más. Muchos creen que las corporaciones poseen la mayoría de las propiedades de alquiler, pero no es completamente así. Según Congressional Research Service, los individuos poseen más del 70% de las propiedades de alquiler y alrededor del 38% de las unidades de alquiler. Las LLPs, LPs y LLCs poseen alrededor del 15% de las propiedades de alquiler y el 40% de las unidades de alquiler. Mientras que los Real Estate Investment Trusts, REITs, junto con las corporaciones inmobiliarias poseen solo el 1.2% de las propiedades de alquiler y el 4.3% de las unidades de alquiler. Cabe recalcar que las LLPs, LPs o LLCs pueden ser tanto propietarios individuales como inversores institucionales. Por lo tanto, la cuota real de las corporaciones que poseen inmobiliario de alquiler
puede variar. Como vemos, los bienes raíces están en demanda para diferentes tipos de inversionistas, desde individuos hasta corporaciones. ¿Cuál es la razón de su popularidad? Uno de los motivos es la seguridad. Las palabras de Franklin Roosevelt pueden reflejar la opinión de muchos inversores inmobiliarios. Los bienes inmuebles no se pueden perder ni robar, ni se los pueden llevar. Adquirida con sentido común, pagada en su totalidad y administrada con un cuidado razonable, es una de las inversiones más seguras del mundo. ¿De verdad es la inversión más segura? Técnicamente, los bonos de US Treasury son las inversiones más seguras de todas, ya que el gobierno estadounidense nunca ha incumplido su deuda. Luego, cualquier lista de inversiones de bajo riesgo incluiría oro, cuentas de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósito, lo que le llaman CDs, bonos de ahorro de serie 1, bonos corporativos y, por supuesto, los bienes raíces. Pero su seguridad depende en gran medida de las condiciones locales y la estrategia de inversión seleccionada. El mercado inmobiliario ofrece varias oportunidades de inversión, como la compra de propiedades para alquilarlas o la inversión en fondos y fideicomisos inmobiliarios conocidos como REITs. Estos últimos se consideran más riesgosos, pero ofrecen exposición al mercado inmobiliario con una mayor liquidez y costos más bajos. Ahora, te puedes estar preguntando si esas son las inversiones más seguras. ¿Cuáles son los activos más rentables? Por supuesto, depende de las condiciones del mercado, la estrategia de inversión y la tolerancia individual al riesgo. Pero al promedio general, a largo plazo, es alrededor del 10% para las acciones, del 5 al 6% para los bonos y del 8 al 10% para los bienes raíces. Basados en estos datos, la inversión en inmobiliarios parece relativamente segura y rentable en comparación con otras opciones. Pero, ¿qué precauciones debes tener en cuenta antes de invertir en bienes raíces? Ahora, veamos en detalle los pros y los contras. Hay varias razones para decir que el inmobiliario es una buena opción de inversión. En primer lugar está la apreciación. Históricamente, los bienes raíces han aumentado su valor a largo plazo. Esta apreciación puede generar ganancias de capital significativas cuando se compra una propiedad a un precio bajo y luego se vende a un precio más alto. Otra ventaja es el flujo de efectivo, conocido en inglés como cash flow. El alquiler es el ejemplo más común de cómo los inmuebles generan un flujo constante de efectivo. Por eso, los bienes raíces son populares como una fuente de ingresos pasivos. Los beneficios fiscales, las deducciones por intereses hipotecarios, impuestos a la propiedad y apreciación pueden reducir el costo total de poseer y mantener una propiedad. Otra posible ventaja sería la cobertura contra la inflación, conocido en inglés como inflation hedge. Cuando el costo de vida aumenta por la inflación, el valor de las propiedades crece, lo que es bueno si eres un propietario. Además, los bienes raíces son mucho menos volátiles en comparación con la mayoría de las inversiones. Su valor suele mantenerse estable incluso durante la recesión. Por último, muchos prefieren bienes raíces porque es un activo tangible que los inversores pueden ver y tocar. Al ser menos abstracto que las acciones y los bonos, los bienes raíces suelen ser más atractivos para algunos inversionistas. Suena chévere todo, pero tiene que haber alguna desventaja. ¿Cuáles son las posibles desventajas de invertir en inmobiliarios? En primer lugar, los altos costos iniciales. Los pagos iniciales, los costos de cierre y otras tarifas hacen que sea más difícil ingresar al mercado inmobiliario. Esto hace que invertir en bienes raíces sea más costoso que, por ejemplo, invertir en acciones. Sin embargo, existen programas que pueden ayudarte a entrar al mercado inmobiliario con tan solo el 3% de inicial. Y en este video explico cómo puedes hacerlo. Te invito a verlo si aún no lo has hecho, después de que termines con este video, por supuesto. Otra posible vulnerabilidad es la fluctuación del mercado. Aunque el sector inmobiliario generalmente es menos volátil que otras inversiones, aún responde a los cambios del mercado. Por ejemplo, después de la crisis de 2008, el valor de los bienes inmuebles disminuyó un 27%. Otros inconvenientes son los costos de mantenimiento y reparación. Mucha gente invierte en inmobiliario para alquilarlo y tener un ingreso adicional, aunque a menudo se olvide de que la propiedad requiere de mantenimiento. Y no solo es costoso, sino que también consume bastante tiempo. A menos que tengas un administrador de propiedades, tu negocio de bienes raíces no puede ser completamente un ingreso pasivo, porque aún tendrías que cuidar y administrar tu propiedad.
Y otra cuestión que hay que mencionar es la liquidez. En comparación con otras inversiones, el sector inmobiliario suele ser menos líquido, lo que significa que vender una propiedad rápidamente suele ser más difícil. Si solo inviertes en bienes raíces, podría ser menos flexible y menos ágil para responder a los cambios del mercado. A pesar de las posibles desventajas, la inversión en bienes raíces sigue teniendo numerosos seguidores, como Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Él poseyó más de 7,000 propiedades, incluyendo residenciales y comerciales. Ahora, su patrimonio neto es de alrededor de $100 millones. Aunque Kiyosaki hizo tanto su nombre como su fortuna en bienes raíces, no se considera un inversor inmobiliario, sino más bien un empresario que utiliza el inmobiliario. Bienes raíces es mi inversión favorita por muchas razones. Ofrece flujo de efectivo, construye capital y se aprecia con el tiempo. Kiyosaki es famoso por crear la estrategia de inversión en propiedad llamada BRRRR. Este método implica buy, es decir, comprar la propiedad, rehab, la cual significa renovarla, rent, la cual significa alquilarla, refinance, la cual significa refinanciar, and repeat, es decir, repetir todo el proceso con otras propiedades. Esta táctica parece genial sobre papel y muchos inversores la utilizan, pero en el mundo real pueden pasar varios imprevistos con este método. A veces es difícil hacer que los números encajen porque los costos de renovación pueden salir más altos de lo esperado, mientras que la refinanciación podría resultar más baja de lo deseado. A pesar de que hoy en día hay varias conversaciones sobre estrategias de inversión inmobiliaria, el concepto de tener una casa propia es relativamente nuevo. Lo que todos conocemos como una parte del sueño americano era más bien una excepción hace poco. Antes de la revolución industrial, principalmente solo los agricultores poseían tierras y casas, aunque durante el siglo XIX las propiedades de vivienda se hizo más común también en las áreas urbanas. En este gráfico puedes ver que a principios de 1900 más de 40% de los estadounidenses tenían una casa propia. Ahora, este número está alrededor del 66%. Parece un crecimiento muy modesto para más de un siglo, ¿verdad? Pero también debemos recordar que en 1900 la población de Estados Unidos era de alrededor de 76 millones, mientras que ahora es de más de 330 millones de personas. Por lo tanto, si comparamos el número de propietarios de inmobiliario en aquel momento y ahora, serían alrededor de 35 millones contra casi 218 millones de personas hoy en día, lo que es 6 veces más. Así que el crecimiento fue bastante notable. Antes, la gente veía las propiedades como una commodity en lugar de una inversión. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo creció la popularidad de invertir en bienes raíces? Para responder a esa pregunta, echemos un vistazo al siglo XX y repasemos los eventos claves que formaron el mercado de la vivienda en Estados Unidos. El verdadero boom de la vivienda pasó después de la Segunda Guerra Mundial. La demanda creció exponencialmente a medida que millones de soldados regresaron a casa y formaron familias. Esto llevó al desarrollo de los suburbios y a un aumento de la cantidad de propietarios. Todavía no se trataba tanto de una inversión, pero este periodo influyó fuertemente en el mercado inmobiliario, impulsando el crecimiento y la innovación en la industria. Esto sucedió debido a varios aspectos, como por ejemplo el comienzo de la suburbanización. Es difícil imaginar el mercado inmobiliario estadounidense sin los suburbios, ¿verdad? Bueno, no fue así hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente comenzó a mudarse de las áreas urbanas a los suburbios. En aquel momento se comenzaron a construir muchas viviendas unifamiliares y casas adosadas, conocidas en inglés como townhouses. Este rápido desarrollo llevó a una alta demanda de viviendas, lo que impulsó el crecimiento del mercado y resultó en aumentos de precios de las viviendas. En ese mismo periodo, las hipotecas se hicieron más populares y accesibles, las cuales han existido en Estados Unidos desde 1860. Pero la verdad es que las condiciones no eran las mejores. Por ejemplo, una hipoteca típica a principios de 1900 tendría un plazo de 5 años y requeriría un pago inicial del 50%. No necesariamente el mejor trato financiero. Entonces, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Federal Housing Administration, conocido como FHA,
y Veterans Administration, conocido como la VA, introdujeron programas para crear hipotecas más asequibles con pagos iniciales relativamente pequeños. Los siguientes hitos importantes fueron las innovaciones en el sector de la construcción. Los constructores buscaron formas de reducir costos y aumentar su eficiencia, lo que llevó a varios avances técnicos, entre ellos los componentes de construcción prefabricados, diseños estandarizados y nuevos materiales como el concreto y el acero. Este periodo estableció la base para construir un sólido mercado de viviendas en Estados Unidos. El siguiente capítulo importante del mercado inmobiliario estadounidense ocurrió en la década de 1970. El sector de bienes raíces se volvió popular como una inversión a causa de varios factores. La primera razón fue la recesión. El efectivo estaba perdiendo su valor activamente, por lo que la gente quería invertir en algo relativamente estable. Y el mercado inmobiliario parecía ser una solución. Si volvemos al gráfico del precio medio de vivienda, veremos que a pesar de la recesión, los precios de las viviendas casi se triplicaron desde 1970 hasta 1980. Este fue un periodo cuando surgió el término inflation hedge para referirse al mercado inmobiliario. Otro factor que hizo el mercado inmobiliario más atractivo para inversores fueron los beneficios fiscales. Esta fue la primera vez que el gobierno de Estados Unidos introdujo una serie de incentivos fiscales para deducir los intereses hipotecarios y los impuestos sobre la propiedad del ingreso imponible o ingreso taxable, una terminología popularmente usada por los contadores en Estados Unidos. Otro factor relevante fue la renovación urbana. En los años 70, muchas ciudades estadounidenses hacían renovaciones urbanas. Esto creó una oportunidad para que los inversores compraran y renovaran propiedades en los barrios que pronto estarían de moda. Otro evento que influyó mucho en el mercado fue la burbuja inmobiliaria y la crisis de 2008. Todos conocemos esta historia, todos las hemos vivido, así que no nos detendremos aquí. Pero lo que muchas personas olvidan es el periodo de recuperación y expansión. Recuerda que la economía es cíclica y después de cada desaceleración viene el crecimiento. Esto es exactamente lo que sucedió después del colapso del 2008. Las tasas de intereses se mantuvieron bajas, lo que facilitó la compra de viviendas. Aquel periodo trajo un nuevo aumento en la demanda de construcción, especialmente en áreas urbanas. Por supuesto, además de los eventos históricos, también hay otros detalles relevantes, como las preferencias generacionales. Por ejemplo, lo que funcionó para los baby boomers puede dejar de funcionar para los millennials y seguramente no funcionará para la generación Z. Tampoco debemos descartar los cambios generales en el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, los avances tecnológicos y las transformaciones de las oficinas permiten el trabajo a distancia, lo que sube la demanda de hogares más grandes con despachos y espacios exteriores. En general, el mercado inmobiliario estadounidense vivió muchos altibajos a lo largo de los años, influenciado por las condiciones económicas, los cambios demográficos y los avances tecnológicos. Pero esto no ha disminuido la popularidad o rentabilidad de la inversión en bienes raíces a largo plazo. La regla general es tener una estrategia a largo plazo y diversificar tus inversiones, independientemente de los activos. Los bienes raíces pueden ser una excelente adición a tu cartera si sabes cómo evaluarlo. Y si buscas aprender cómo hacer estos análisis, te invito a que participes en este seminario en línea gratuito. Nos vemos en el seminario en línea. Chaito, bye.